Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días o buenas tardes, depende de la hora en que nos vean. Hoy es un día muy bonito, muy hermoso este día porque en primer lugar se recuerda el gran benemérito de las Américas, don Benito Juárez, el que nació allá por rumbo de Galatao, aunque hay algunos que dicen que no nació en Galatao, sino en Yacuí. Ahí la historia tiene que esclarecerse sobre don Benito Juárez, el primer presidente indígena de México, y esperamos que haya muchos más. Pero fíjense que no fue el primer gobernador de Oaxaca indígena, fue don Marcos Pérez, uno de los amigos de don Benito, que fue el primer gobernador indígena de Oaxaca, don Marcos Pérez, que un pueblo de la sierra también lleva su nombre, Teococuilco de Marcos Pérez. Pero a la vez celebramos la llegada de la primavera, donde los ánimos cambian. Quiero mucho optimismo de parte de ustedes. Cámbiense de piel, de ánimo, y disfruten de esta primavera, que Oaxaca es bonito, el mundo es muy bonito, lástima de la guerra y de los problemas comerciales entre los imperios, pero muy bonito día hoy y que gocen todo el periodo de la primavera. Primavera porque todo florece, hasta la inteligencia florece en la primavera. Pero en esta ocasión yo quiero, en esta mesa, compartir con un colega, un maestro en la cuestión de la ciencia política, profesional de la ciencia política, amigo nuestro de hace un buen tiempo, para platicar de los asuntos del estado de arte de la ciencia política, cómo vemos el mundo, cómo vemos México, cómo vemos Oaxaca desde la perspectiva de la ciencia política. Y recuerden ustedes que tenemos un politólogo de presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador es colega nuestro, como el primer presidente que tiene la carrera de ciencia política. De ahí la importancia de que el maestro Obrador, escritor de libros, pero además hoy inaugura el aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles. Felicidades a todos los que usen el aeropuerto. Como yo me voy siempre en camión, pues no alcanzo el asunto de bajarme de un avión. Bueno, presentamos a Berzaín López. Bienvenido, Berzaín. A este programa, ¿cómo la ves? Maestro, pues primero muchas gracias, qué bueno que sea en el inicio de la primavera, qué bueno que tengamos la oportunidad de platicar en un día pues tan conmemorativo para todos los oaxaqueños y todos los mexicanos, como lo es la fecha en que nace Benito Juárez. Creo que es muy importante al calor de esta fecha, en algo tan simbólico como lo mencionaba, que hoy nuestro presidente de la República va a inaugurar este nuevo aeropuerto. Las ideas vuelan, el aeropuerto se va a echar a andar, la primavera florece, las ideas van a florecer. Pero creo que el diálogo es importante, y muchas gracias por invitarnos. Más que un profesional de la ciencia política, somos aprendices constantes de lo que pasa en la vida real, en el estudio de los fenómenos, pero por supuesto que compartir mesa, un café con usted, nos hace que vayamos conociendo mucho más. Muchas gracias. A ver, ¿por qué estudias ciencia política? Bueno, primero creo que... ¿Y a dónde lo estudiaste? La política de repente es una vocación, es algo que traes desde que naces. Más allá de lo que estudies, hay algunos que tienen vocación política y estudian Derecho, Economía, Filosofía. Yo cuando entré a la Universidad Vasconcelos, lo hice pensando en la política en una dimensión completamente distinta a como la entiendo ahora, ¿no? A veces uno piensa que la política son solamente campañas, ¿no? Pero la política es un análisis permanente de la realidad social, y eso también a veces no lo entiendes en las aulas, ¿no? Aunque aprendes muchas cosas en las aulas, pero ya cuando vas a la vida práctica, cuando recorres los municipios, cuando estás en contacto con mucha gente, ves que esta dinámica o este dinamismo te lleva a un estudio constante, ¿no? Yo creo que el politólogo, quien estudia la ciencia política, es alguien que abreva, más que de los libros, que por supuesto es fundamental, abreva del conocimiento que te da la vida diaria y los fenómenos que se van desarrollando todos los días. Pero creo fundamentalmente que es una convicción
es una pasión, ¿no? La política es una pasión y un compromiso. Arte. Y un compromiso, sobre todo. Yo soy convencido de que le han llamado ciencia a la política, pero creo que es un arte, ¿no? Es el arte de lo posible, es el arte de lo imposible para hacerlo realidad. Y estamos muy cómodos. Creo que más allá de lo que nos dediquemos, la política es un día a día de cualquier ciudadano. Hacemos política hasta en la casa y eso también es un fenómeno de estudio. De servicio. El presidente Andrés Manuel tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice que el poder público, se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Qué piensas de esta frase del presidente? Híjole, yo creo que el poder público encuentra su razón de ser, como bien lo dice, cuando logramos concretar beneficio comunitario, Exactamente. o beneficio social. La política no es unipersonal. No es para el beneficio personal. No, claro que no. Es para el beneficio de los demás. Sí, por supuesto que creo que hemos abrevado de una cultura política del siglo XX que marcó las simientes de lo que hoy tenemos, pero creo que hoy el tema comunitario es fundamental. No puede haber política efectiva, sea política pública desde la administración o política desde lo social, efectiva, si no tiene beneficio comunitario. De repente nos olvidamos de lo colectivo y pensamos solamente en nosotros. Y creo que hay que redefinir eso actualmente para una generación como la que hoy vivimos, no por la edad, sino por la circunstancia en la que estamos. Exacto. Creo que podemos encontrar una nueva forma de interactuar políticamente con más beneficio comunitario y también con más personas que lleguen a la política. Si usted se da cuenta, hoy la política está como esa isla apartada donde solamente cohabitan unos y la realidad está en otro espacio. Creo que debemos de tender un puente entre una y otra para que más gente venga a hacer política, a conocer, a estudiar el fenómeno. Exactamente. Político. Ahora, en los pueblos, en nuestras comunidades, se le llama servicio. Cuando uno pregunta a algún presidente municipal, a algún regidor, ¿y qué haces hoy? Le dice Juan o Pedro, Gervasio, como se llama. Estoy en servicio, dice. ¿No? Sí. Fíjese qué palabra tan interesante. Estoy en servicio. Es decir, es topil, es regidor, presidente municipal, pero en su cabeza, en su pensamiento, está que están en servicio. ¿Por qué nació para Versailles la idea de servir a sus semejantes? Fíjese que dice usted algo muy importante que creo que es producto de nuestras tradiciones, de nuestros abuelos. Este dicho también de que quien no sirve para vivir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y tal vez de ahí es donde encontramos parte de nuestra pasión por la política y por el estudio de los fenómenos políticos. No solamente nos gusta estar visitando municipios, sino analizando el fenómeno político. Creo que es fundamental. Y creo que el servicio es algo que lo vamos aprendiendo en la familia. La principal base sobre la cual podemos determinar una parte del fenómeno colectivo que puede haber, creo que es en la familia. Y yo aprendí de mi mamá, de mi abuela, mucho de lo que tiene que ver con el servicio, con la forma en la que podamos o nos preocupemos por ese beneficio colectivo en la familia, ¿no? Que es el primer vínculo. Y creo que ahí nace, y nace también de la necesidad de no pertenecer a una familia de políticos, ¿no? Ampliada. Y decir, bueno, me gusta primero el análisis, más que pensar en una participación territorial, me gusta el análisis y el servicio creo que es fundamental. Habría que recoger muchas de esas enseñanzas de nuestros abuelos, de cómo se integraban, que no lo conozco a plenitud, pero lo entiendo, de cómo se integraban los cabildos hace 60, 70 años en muchas comunidades donde iban hasta la casa de la persona que querían que los representara, ¿no? Hoy ya no existe eso, ¿no? Hoy todos andamos en la búsqueda de representar y antes buscaban a los adecuados para la representación. Creo que debe de haber una combinación de todo esto para
el beneficio comunitario, para la acción colectiva eficiente, que a Claro. veces son conceptos o palabras que ya no los utilizamos o no se utilizan en el medio político, ¿no? Es que pasa, Berzaín, que las cosas del poder, el sistema capitalista, se ha vuelto una mercancía, ¿no? Entonces, muchos políticos buscan el poder para beneficio personal. ¿Qué piensas de eso? No, yo creo que sería muy importante que existiera una nueva visión acerca de lo que es hacer una nueva política. ética política. Sí, pues pudiera ser. Yo muy rápido se lo comentaré aquí. Me suena como cuando hace algunos años todavía había boxeadores de estos fajadores que venían del barrio, que venían de una situación económicamente precaria, pero que eran muy buenos y se preparaban. Aquí en Oaxaca había un boxeador que le decían el Cabezón Cabrera. Un cuate que tenía mal el pie, pero era muy bueno el Cabezón Cabrera. Oh, y entonces estos boxeadores se hacían en las calles, se entrenaban como podían y daban extraordinarias peleas de campeonato mundial, más allá de lo que ganaran. Después ese ejemplo... Saldívar, sí, que claro. no se haga el ratón. Digo, a mí me Macías. tocó Julio César Chávez, un poquito más para acá. Pero eso hizo de que después viniera una generación de boxeadores que se hizo en los gimnasios, donde ya había sumas de dinero muy importantes, y creo que se perdió el misticismo. Además, muy inflados. Exactamente, entonces en la política creo que existió una generación de liderazgos sociales que se dedicaron a hacer política y sentaron o cimentaron muchas cosas. Y hoy hay una generación que ve a la política de manera distinta. Muy mercantil, ¿no? Sí, muy laxa, ¿no? Creo que no está mal forjarse en las mejores universidades, creo que es parte de un entorno, pero necesitamos políticos que vengan de la comunidad, que sepan lo que pasa en los municipios, sobre todo en Oaxaca, donde la base política, administrativa y social es el municipio. Y entonces creo que esa nueva generación debe estar al servicio del pueblo. Y cuando vienes de cuna, no humilde, sino de una cuna muy ciudadana, tienes que volver ahí necesariamente. Y hoy en día los políticos piensan cómo llegan, pero no piensan cómo van a salir. Y es muy importante saber cómo vas a salir y a dónde vas a regresar después de estar en otros escenarios o estudiando la ciencia política o practicándola. Entonces, nosotros como generación, hablo como generación, pues somos de repente una serie de amigos que platicamos de la política, creemos que hay que volver a estos peleadores fajadores y a estos políticos fajadores que realmente tengan amor a su tierra. Rounds. No, llegar a noquear en el 12avo, yo creo que era lo más espectacular que veías de una pelea, ¿no? Cuando... Sí, había un presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, por ahí en los años 20. Él dijo lo siguiente: la política, la ciencia política, son los planes generales, la concepción total de dónde estás, de un estado, del mundo, etc. Y la administración pública son los medios específicos, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esta idea de Wilson? Entre la política es el diseño, ¿no? Como tú decías hace rato, pensar, analizar, entender. Después, el medio específico de cómo aterrizarlo por medio de la administración pública. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que debemos de caminar en dos vertientes, porque parecen las mismas, pero no lo son. Los políticos son los que diseñan el entorno. Exacto. Y los administradores públicos son los que aterrizan la realidad en torno a este diseño. Necesitamos en inicios del siglo XXI una generación de políticos y una generación de administradores públicos. A veces el político se mete a administrar y sale mal, y al mes el buen administrador quiere hacer política y sale peor. Entonces, considero que nos debemos de preparar inteligentemente para poder compaginar estas dos vertientes. La ciudadanía lo necesita. No puede haber tanta sensibilidad en la administración porque tiene que ser un tema a veces demasiado concreto, duro, a pesar de que no nos guste. La ejecución de la ley.
la ejecución, pero en la política no debe de haber insensibilidad, debe de haber sensibilidad. Y esa la debe de tener el político. Entonces, si perspectiva, visión, sensibilidad, objetivo, ver a largo plazo. Exactamente, y creo que el político que busca ser administrador o el administrador que busca el político creo que está un poco equivocado. Debemos de tener una generación de políticos que creen el entorno, que lo diseñen, y una generación de administradores que lo concreten y que lo lleven a la práctica. Creo que ahí, en ese momento, vamos a tener un colectivo y una comunidad, primero, mejor atendida, pero sobre todo con una perspectiva distinta de lo que pasa en el ámbito público, donde en el ámbito público ya convergen las dos cosas, tanto lo político como lo administrativo, porque creo que también hay una mala percepción de la gente respecto a lo público. Creo que no estamos leyendo bien. ¿Por qué? Porque quien se dedica a esto también comunica muy mal, ¿no? Y eso no es culpa de la ciudadanía. Ahora, la cuestión de cómo nosotros podemos, la conducción de un país, de un estado, de un municipio, lo importante es la concepción y después la ejecución. Pero en esa ejecución convergen muchas técnicas, la planificación, la organización, los objetivos, pero también el camino a muchos años. ¿Cómo ves Oaxaca en su estado en este momento y cómo lo vemos, no sé, en 20 años, 30, en el año 2050? Por ejemplo, en el año 2050 yo veo un Oaxaca en el valle sin agua, sin ríos, con un deterioro de los bosques terrible, con mayores pandemias. ¿Cómo lo ves tú? Primero, en lo social lo veo agitado. Agitado. Que puede ser bueno o malo respecto a la condición política que le den a algunos. Aquí es donde la política se hace presente en muchas cosas. En el tema de la representación lo veo corto. Creo que muchos, y nos incluimos los que estamos en el escenario de la vida pública, no hemos estado todavía a la altura de las circunstancias. Pero también lo veo con una gran posibilidad de mejorar. ¿Crees que Oaxaca tiene potencia? No, sobre todo, tiene potencia. Lo que creo que le hace falta es una nueva generación, y no hablo de la edad, hablo de la circunstancia, porque esta nueva generación de pensamiento. Sí, claro, una nueva generación donde haya personas de 60, 70, 20, 30, que aprovechando todas estas virtudes con sensibilidad y humanismo, le puedan dar una nueva ruta, ¿no? La gente está necesitada de eso. Creo que si nosotros logramos leer de buena manera el fenómeno social y político, podremos encontrar estas coincidencias, que no deben de ser muchas, que tienen que ser pocas también para redireccionar. Y le voy a decir algo que lo digo por la experiencia personal. Creo que en el ámbito del ente administrativo que regula el Estado, por decirlo de alguna manera, el gobierno, demasiado deshumanizado. Creo que nos hace falta una reingeniería administrativa que haga que el ciudadano tenga una mayor vinculación con el poder en muchos sentidos. Entonces, socialmente agitado, políticamente mal representado, por decirlo, pero con una gran perspectiva hacia adelante. Creo que es posible construir algo distinto, como usted lo decía, a 50 años. Vemos al Valle sin agua, pero también vemos, si no cambiamos, poca movilidad en algunos años, porque no existe. Hay poca ascenso, ¿ah? Hay más descenso que ascenso. Sí, hay un estancamiento que nos puede llevar al deterioro, y necesitamos movilidad que nos lleve al futuro. Hay una red de carreteras, por decirlo de alguna manera. Yo hace unos días recorrí un tramo que lo debía haber hecho en 5 horas, en 9 horas. ¿Por qué? Porque no hemos, tal vez, nuevas rutas. Creo que también la política y la administración se hace con lógica.
Y a veces lo que perdemos al llegar es la lógica de la vida diaria, y esa hay que retomarla. Entonces, creo que hay mucha perspectiva, debe de haber mucho diálogo y comunicación entre los entes de gobierno, de representación política y la misma ciudadanía. Hoy ya no hay pretexto para no estar comunicados. Ahora, yo pienso, Bertaín, que hemos jugado el mismo dominó durante 200 años. La misma clase política, las mismas ideas políticas, marginación de pueblos, del pueblo negro, ¿no? Creo que, ¿qué piensas tú que debemos hacer las sopas de nuevo? Revolver las fichas y hacer un nuevo juego. No soy muy bueno para el dominó, para el dominó ni para estos juegos, pero hay un juego que, si no mal recuerdo, es de las cartas, que hay un jugador que se queda con lo que nadie quiere. Ok. Y creo que en esta perspectiva, esta generación de la que yo le hablo, debería de tomar lo que a veces la clase política tradicional no quiere y construir un juego distinto. Porque también en este juego de cartas a veces gana ese con las cartas que nadie quiso. Y no quiero decir que nadie quiere por lo despectivo, sino precisamente por lo auténtico. Y a veces en política nadie quiere lo auténtico porque todos van con un modelo determinado. Y parte de lo que he aprendido de las comunidades, de la comunalidad y del entorno colectivo es que lo auténtico es fundamental. Y nos adentramos nosotros. Sí, por supuesto. Entonces, yo voy con una dinámica primero del auténtico, y si lo llevamos al tema del dominó, de este tipo de juego de las cartas, la principal base para construir una nueva dinámica a 50 años es la autenticidad. Creo que de ahí parte todo. Hay modelos que están agotados y que los seguimos repitiendo una y otra vez. Hay modelos desgastados totalmente. Hay hasta rostros que ya no deben de estar, y los seguimos repartiendo. Eso no quiere decir que sean totalmente malos. Creo que pueden aportar mucho desde otra perspectiva. Y en este nuevo juego, creo que la ciudadanía tiene que estar más participativa, y la palabra comunidad, colectivo, beneficio integral o integrador debe de estar más presente por encima del yo, del único, del sí puedo. Creo que tiene que ser un beneficio comunitario y sobre todo un equipo. Ninguna realidad la va a cambiar una sola persona, ¿no? Exactamente, Bertaín. Anoche terminé de leer un libro de un pequeño pueblo de Izpaltepec Nieves, una agencia, se llama Santa María la Asunción. Bueno, el autor de este libro lo llama una comunidad transnacional. ¿Por qué? Parte de la vida vive en la comunidad, pero parte de la vida vive en Estados Unidos. Desde Estados Unidos desempeñan los cargos en Santa María la Asunción. Y termina el autor diciendo que la comunidad, en sus leyes, normas, etcétera, está la continuidad de Santa María la Asunción. Nuestros pueblos, así hemos vivido años. Yo recuerdo en Xochila que me sentaba arriba del cerro y preguntaba a mi abuelo qué había detrás de esas montañas, que yo no había salido. Me decía mi abuelo, allá adelante está un señor que se llama presidente, y ese es el que nos gobierna. Me sentí con ganas de conocer a ese señor, y lo conocí al licenciado Adolfo López Mateos, ¿no? Me impresionó ver a un hombre tan poderoso, que todo lo podía hacer, pero yo me di cuenta que en mi comunidad, olvidada por ese señor, podíamos hacer más. ¿Qué piensas de eso? Fíjese, dijo algo muy importante, la esencia. Creo que hay que recuperar la esencia de los cargos, la esencia de la política, la esencia de la participación. Y frente a este entorno demasiado capitalista, demasiado neoliberal, nos hemos olvidado de las esencias. Todo lo que hacemos es en la inmediatez. Y a veces la inmediatez no siempre nos trae cosas buenas a largo y mediano plazo. Entonces, creo que hay que recuperarlo.
Y la otra de este ejemplo que decía, hoy que estamos en una fecha tan fundamental como el natalicio de Benito Juárez. Benito Juárez lo logró junto con toda una generación. Sí, ¿no? Que colectivamente. Colectivamente, por supuesto, que él era el guía, el faro, por supuesto, pero lo hizo junto con toda una generación. Creo que las grandes enseñanzas en la historia que hemos tenido, de cosas que se concretan, pero que dejan huella, han sido por un colectivo en torno a una idea o hasta una persona, pero por un gran equipo. Si recuperamos la esencia, de lo colectivo, si logramos concretar equipos que visionen hacia el futuro, y hay alguien que tiene la idea o que se convierta en el que abre camino, creo que podemos redefinir muchas cosas al inicio de este siglo XXI en Oaxaca. Para mí la idea de lo municipal, la esencia de nuestras tradiciones es fundamental. ¿A dónde vamos a regresar aún cuando estemos a punto de morir o cuando estemos después de un cargo muy importante? Vamos a regresar a nuestra familia, vamos a regresar a nuestra comunidad y vamos a regresar a nuestra esencia. Berzaín, ¿vamos a regresar a Nejapa? Vamos a regresar a Nejapa, ahí nacimos hace muchos años. Mi mamá... Pero eres joven, ¿verdad? Sí, relativamente muy joven, 39 años. No, pues, chamaco. Yo casi te doblo la edad, pero bueno, ahí vamos. No. Pero Nejapa de Madero pertenecía a la alcaldía mayor de Villalta. Dicen, mi ombligo está en Nejapa, mi corazón está en Tlacolula. Yo desde los 2 meses... Desarrollaste en Tlacolula. Desde los 2 meses nací en Nejapa porque mi mamá es profesora. Entonces en ese tiempo le tocaba caminar horas a San Carlos Yautepec y ella acababa de salir de la normal. Y entonces nací coincidentemente en Nejapa, aunque tengo tíos que son de Nejapa, digo, la familia o el origen de la familia o de una parte de mi familia es ahí. Vamos a regresar a Nejapa. Y vamos a hacer grandes Tlacolula, ¿por qué no? No, pero además, uno donde, cuando te falta esta bocanada de aire fresco o cuando te hace falta esta necesidad de inspirarte, eso es en lo simple, y lo simple está en los orígenes. Y Nejapa, por supuesto, que está en los orígenes, aunque comúnmente hablamos de Tlacolula, que por cierto es el mejor pan. Nejapa es zapoteco. Son zapotecos los de Nejapa. Y Tlacolula, no se diga, un pueblo de gran tradición, ¿no? No, hay mucho que recuperar de la tradición. Aparte, le digo, se hace el mejor pan, y en la casa, un día lo voy a invitar, se hace el mejor mole. Hay mucho que recuperar de esos. Desafortunadamente algunos se han venido pervirtiendo en cuanto a la concepción política de los grupos que ahí están, pero creo que en la esencia hay mucho que recuperar, hay mucho que aprender sobre todo. Yo recuerdo estas mayordomías impresionantes de que era necesario que fueras casa por casa a invitar. No existía de que te voy a enviar el WhatsApp con la invitación para que llegues. No, creo que la solemnidad en lo tradicional es fundamental, y la solemnidad también en esta nueva cultura política debe de ser importante, porque en esa solemnidad hay respeto. Y hoy en política a veces se ha perdido el respeto. Está bien que seamos adversarios. Qué bonito es el respeto, ¿eh? Por supuesto, yo recuerdo un discurso de Balbín en Argentina cuando hablaba... cuando muere Perón, y decía, hoy vengo frente a un amigo, a un adversario que era un amigo, y hoy parece que en política los adversarios son enemigos, ¿no? Y no debe ser. No debe de ser. Creo que esa también debe de ser otra forma de entender. Son adversarios, culturalmente, ideológicamente, pero está ahí. No vaya a pasar lo del Estadio del Querétaro, donde nos agarramos a trancazos, no. La política es la concordia, el entendimiento, el diálogo, la deliberación. A ver, la deliberación es fuerte, el discurso es fuerte, pero yo creo que Berzaín, creo que la ciencia política lo tienes. La cuestión de la política lo traes. Ahora, pues digamos que hoy que empieza la primavera, empecemos una nueva era. Esta idea que tienes de que es necesario respetarnos, respetar a las mujeres, respeto a la diversidad, respeto al contrario,
respeto a la tradición, porque no está peleado con la modernidad. Entonces, bien, compañeros, muchas gracias a Berzaín, muchas gracias Berzaín por la plática de esta mañana. Nos dio mucho gusto que además esta plática hay que seguirla continuando en algún momento de Oaxaca. Bueno, ustedes, hoy más una tema más de comunalidad de un politólogo, Berzaín López López. Muchas gracias, Berzaín, por haber asistido. No, maestro, muchas gracias. Creo que no hay pláticas que terminan, solamente hay pláticas que se pausan. Vamos a pausar esta plática y seguramente habrá muchas más. Agradecerle esta posibilidad a todos los que nos ven y que nos escuchan, agradecerles y ojalá invitarlos a que regresen a sus comunidades, a sus municipios, que regresen a su entorno familiar, porque ahí vamos a encontrar ese calor y eso que nos inspire para trabajar por nuestras familias, por lo colectivo, y si en algún momento hay posibilidad que trabajar todos juntos por Oaxaca. Bien, amigos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Comunalidad, el arte del buen vivir. Que pasen muy buena semana y buen inicio de primavera.